Estamos en estudio por temas de la Biblia. La palabra de Dios responde. Hemos querido traer a la iglesia este estudio por temas en donde responde la palabra de Dios, la Biblia la que nos responde. No vamos a tener respuesta sino solamente de las Sagradas Escrituras. Bien, el tema de hoy, el día de Santa Convocación. Cuando hablamos del día de Santa Convocación, hablamos del día que el Señor escogió para alabarlo, para Él, ¿no? El día de Santa Convocación en la Biblia hace relación al día sábado, no al día domingo. Bien, primera pregunta. ¿Qué día descansó Dios dándonos ejemplo? La respuesta la encontramos en Génesis 2:2-3. Génesis 2:2-3. ¿Qué día descansó Dios dándonos ejemplo? Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Bien, ¿qué día descansó Dios dándonos ejemplo? Nos dice que es el día séptimo. Bien, hay otro versículo de soporte bíblico para esta pregunta. ¿Qué día descansó Dios dándonos ejemplo? Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, ya sabemos que es en el séptimo día, que el Señor descansó dándonos su ejemplo. Segunda pregunta. Hubo milagros en el pueblo judío que se relacionaron con la observancia del día sábado. ¿Cuáles fueron estos milagros? Fíjate, aquí nos va a hablar acerca de esa gran bendición, del milagro del maná, del pan del cielo, ¿no? Hubo milagros en el pueblo judío que se relacionaron con la observancia del sábado. ¿Cuáles fueron estos milagros? La respuesta la encontramos en Éxodo 16, 19, 24. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, luego Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para mañana. Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente. Pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de esta experiencia, cada uno recogía solamente lo que necesitaba y lo hacía muy temprano, porque con el calor del sol se derretía. Dice el 22, el sexto día de la semana, ¿sí? Es decir, el día viernes, el sexto día de la semana, los israelitas salieron a recoger pan. Pero en vez de recoger 2 kilos por persona, como en los días anteriores, recogieron el doble. Alarmados los jefes de los israelitas fueron a decírselo a Moisés, pero él les respondió, Dios ha ordenado que el día de mañana sea un día de descanso, está hablando del sábado, un día para adorarlo. Mañana no se debe trabajar. Por eso Dios les ha dado hoy doble cantidad de comida. Si pensaban hornear o hervir algo mañana, háganlo hoy y guarden para mañana todo lo que les sobre. Los israelitas obedecieron a Moisés y guardaron para el día siguiente, es decir, el sábado, la comida que les sobró. Por la mañana vieron que el pan no se había llenado de gusanos ni olía mal. Fíjate entonces. Esta pregunta nos dice, ¿hubo milagros en el pueblo judío que se relacionaron con la observancia del sábado? ¿Cuáles fueron estos milagros? El hecho de que no se podía recoger ese maná el día sábado, ¿no? Tenían que recoger una doble porción el día viernes, porque si no empezaba a oler mal
y se llenaba de gusanos. Bien, tercera pregunta. ¿Cuál fue el pecado específico por el que Nehemías regañó a los comerciantes judíos? Fíjate que había unos comerciantes que estaban cometiendo un pecado, ¿sí? ¿Cuál era ese pecado y por qué Nehemías los regañó? Vamos al libro de Nehemías 13, 16, 20. Nehemías 13, 16, 20. Dice, también había en la ciudad tirios que habían traído pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? Fíjate que en muchas Biblias estamos leyendo esto de la Reina Valera 1960, y ahí aparece a pie de página una letra que dice este día corresponde a día sábado, ¿no? Y en algunas versiones actuales, traducción lenguaje actual, nueva traducción viviente, palabra de Dios para todos, en esto ya contemplamos que dice directamente día sábado, ¿no? Entonces seguimos desde el 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo, sábado? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo, sábado. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Aquí equivale a sábado. Y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo, sábado, no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes, los que vendían toda especie de mercancía. Bien, fíjate, ¿cuál fue el pecado específico por el cual Nehemías confrontó a estos comerciantes judíos? Por estar comerciando en el día de reposo, que aquí equivale a sábado. 4. Pregunta 4. ¿Estaba el sábado incluido en las leyes que hacían al pueblo distinto a los demás pueblos sobre la tierra? Fíjate, aquí nos dice que si este día sábado estaba incluido en las leyes, ¿sí?, espirituales, leyes morales, leyes que el Señor le entregó a Moisés, las leyes mosaicas, las leyes, los 10 mandamientos. Bueno, estaba el sábado incluido en las leyes que hacían al pueblo de Israel distinto a los demás pueblos de la tierra. Esta respuesta la encontramos en Esther, libro de Esther 3:8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey Asuero, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Fíjate que sí, estas leyes hacían diferentes, y esta específicamente, el cuarto mandamiento de guardar el sábado, el día de descanso y mantenerlo santo, es una ley que hace diferente al pueblo de Israel, hace diferente a la iglesia, ¿sí?, del reino del Señor Jesucristo. Bien, quinto, ¿qué día de la semana ordenó el Señor que se guardase? ¿Qué día de la semana ordenó el Señor que se guardase? Esta respuesta está en Éxodo 28:11. Y vamos a responder desde la Reina Valera 2015. ¿Sí? Fíjate que es la Reina Valera, no 1960, que dice o habla del día de reposo, sino aquí directamente dice sábado. Reina Valera 2015. ¿Qué día de la semana ordenó el Señor que se guardase? Éxodo 28:11. Acuérdate del día sábado,
Fíjate que dice sábado, ¿sí? No domingo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Bien. Hay otro soporte bíblico y lo encontramos en Deuteronomio 5, 12, 14. Deuteronomio 5, 12, 14. La respuesta también la vamos a dar desde la Reina Valera 2015, porque la Reina Valera 1960 dice y habla del día de reposo, y en esta del 2015 directamente dice sábado, ¿sí? Para aquellos que dicen, no, pero es que aquí la Biblia no habla sino de día de reposo y no habla de sábado. Fíjate que dentro de estas traducciones de la Reina Valera, ¿sí? Cipriano de Valera y bueno, de la Reina Valera 2015, nos da la respuesta del sábado. Dice, Deuteronomio 5:12, guarda el día del sábado para santificarlo, como te ha mandado el Señor tu Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el forastero que está dentro de tus puertas, para que tu esclavo y tu esclava descansen como tú. Fíjate que el día de santa convocación, el día de santificación o día para santificarlo, para no trabajar y para ir a la iglesia a rendirle culto al Señor, es el sábado y no el domingo, como muchas personas en muchas iglesias cristianas lo están haciendo. Bien, sexta pregunta. ¿Por qué Dios le dio tanta importancia al sábado, incluyéndolo en sus leyes espirituales o morales? ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Este cuarto mandamiento de la ley de Dios lo encontramos en Éxodo 20 del 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo. Fíjate que estos fueron los 10 mandamientos. Dentro de esos 10 mandamientos, este es el cuarto mandamiento. ¿Y por qué el Señor le da tanta importancia a este mandamiento? Al sábado, incluyéndolo dentro de sus leyes morales o sus leyes espirituales, leyes que como pueblo del Señor, como iglesia de reino, debemos cumplir. Éxodo 28:11 dice, la Reina Valera, pero ya sabemos, acuérdate del día de reposo. Ahí los que estén mirando su Biblia encontrarán dentro de unos corchetes una letra, ¿sí? Y si ustedes miran a pie de página, esa letra dice aquí corresponde al día sábado o equivale al sábado. Entonces, Reina Valera 1960, Éxodo 20 del 8 al 11 dice, acuérdate del día de reposo, aquí equivale a sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, aquí equivale a sábado, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, aquí equivale a sábado, y lo santificó. Bien, 7. En la restauración de todas las cosas que profetizó Isaías, se incluye la observancia del sábado.
¿Sí? ¿Por qué? Dice Isaías 58, 13, 14. Isaías 58, 13, 14. Reina Valera 1960. Si retrajeres del día de reposo, aquí equivale a sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bien, esto de la restauración de todas las cosas es cuando el Señor Jesucristo empieza a reinar sobre la tierra. Y hay otra respuesta en Isaías 66, 22, 23. Fíjate, en la restauración de todas las cosas profetizado por Isaías, ¿por qué se incluye la observancia del sábado? Dice Isaías 66, 22, 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo, aquí equivale a sábado, en día de reposo, aquí equivale a sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Fíjate, esto es lo que se va a cumplir ya después del milenio, ¿no? En una fiesta que se llama la fiesta de cabañas o de tabernáculos, que todas las personas del mundo tendrán que ir a, en este día de reposo, a celebrar este día ante el Señor. 8. ¿Cuál es el sello distintivo que tiene Dios para su pueblo? Fíjate, hay un sello, una marca que distingue al pueblo del Señor, tanto a los judíos, israelitas, como a toda la iglesia del Señor Jesucristo alrededor del mundo, es decir, nosotros. ¿Cuál es ese sello distintivo? Éxodo 20:12 y Éxodo 20:20. Dice el 12. Les di también mis días de reposo, aquí equivale a sábado, para que fuese por señal entre mí y ellos, una señal, entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y Éxodo 20:20 dice, y santificad mis días de reposo. Fíjate, a pie de página dice, aquí equivale a sábado. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. 9. ¿Cuándo comienza y termina el sábado? Fíjate, hay un calendario gregoriano y un calendario hebreo. El calendario hebreo es el calendario de Dios y es el que debe regir nuestro comportamiento, nuestra conducta. Nosotros tenemos que guiarnos es por este calendario, no por el calendario creado por hombres. Es decir, estamos hablando el actual, que es el que utilizamos nosotros, que se llama calendario gregoriano. Aquí nos van a hablar es de otro calendario, el calendario judío, el calendario hebreo, el calendario de Dios. Dios se rige por ese calendario. ¿Cuándo comienza y termina el sábado? Levítico 23:32. Dice, día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Qué significa esta frase? De tarde en tarde guardaréis mi reposo. O sea, estamos hablando del sábado, es decir, el sábado en el calendario de Dios, en el calendario hebreo, empieza más o menos a las 6 de la tarde o cuando el sol se oculta. Empieza el sábado, el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. ¿Sí? Esta es la forma en que el Señor determinó, o sea, basar los días. Esto tiene un trasfondo, incluso en la creación,
pero bueno, vamos a dejar esto para más adelante. Los días de Dios comienzan en la tarde del día anterior. En este caso, el sábado empieza a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado dentro del calendario gregoriano. No sé si me voy a entender, pero bueno, en fin. Lo que sí se resalta aquí es que el calendario de Dios es un calendario diferente al calendario que manejamos nosotros, como el calendario normal. Bien, 10. ¿En qué día acostumbraba Jesús congregarse? ¿En qué día acostumbraba Jesús congregarse? Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado. ¿Mm? Y en el día de reposo, si ustedes miran a pie de página, dice, aquí equivale a sábado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es decir, ¿en qué día acostumbraba el Señor congregarse cuando estuvo aquí en la tierra? En el día sábado. Lo que debemos hacer todos, ¿no? Bien. 11. ¿Jesús fue responsable de transgredir el sábado? Sí, muchas veces, imagínate. Fue catalogado, o sea, de infringir eso o de transgredir el sábado. Sí, pero el Señor, vea lo que dice en relación a esto. Lucas 6:1-11. Aconteció en un día de reposo, aquí equivale a sábado, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aún en esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí equivale a sábado. Y sigue la narración. Vamos en el 6, Lucas 6:6. Aconteció también en otro día de reposo, aquí equivale a sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. ¿A quién? Al Señor. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo, aquí equivale a sábado, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Fíjate que sí, el Señor lo hicieron responsable, lo hicieron disque responsable de transgredir el sábado. ¿Mm? Bien, 12. ¿Por qué Jesús resucitó el día sábado y no el domingo? ¿Por qué Jesús resucitó el día sábado y no el domingo? Esto lo encontramos en Lucas 23, 54, 56. Lucas 23, 54, 56. Era día de la preparación. Es decir, aquí están hablando de un día miércoles. Era el día de la preparación. Y estaba por comenzar el día de reposo. Este día de reposo, en este caso, no equivale al día sábado, sino era un día santo, pero era un día sábado anual, es decir, donde se celebraban una de las 7 fiestas que se celebraban anualmente en el pueblo judío,
y que eran de obligatorio cumplimiento, ¿no? El Señor colocó 7 fiestas de celebración. Aquí estaba por comenzar el día de reposo. Aquí están hablando del primer día de los panes sin levadura. En este caso corresponde a un día miércoles, ¿sí? No están hablando del día de reposo sábado semanal, sino de un sábado anual, que era el comienzo de una festividad. Era el día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Es decir, era como miércoles a las 6, siendo las 6 de la tarde, porque recordemos que los días comienzan cuando se oculta el sol, más o menos a las 6 de la tarde, ¿sí? Estaba por comenzar ese día de reposo anual, ese sábado anual. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, es decir, se devolvieron y prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo. Este día de reposo sí equivale a sábado, conforme al mandamiento. Fíjate, en este trozo de palabra nos está hablando de 2 días sábados diferentes. El primero que nos dice, era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Ese era un sábado anual, un día de reposo sábado anual, ¿sí? Que era el comienzo de una de las festividades, de la fiesta de panes sin levadura, ¿sí? Que duraba 7 días esa fiesta, pero el primer día era de reposo, es decir, que no se podía trabajar ni hacer trabajar ni a las bestias, ni a los empleados, ni a los siervos. Bueno, este día de reposo habla de ese primer día de esta festividad. Y el último nos habla del día de reposo semanal, es decir, el sábado normal, que es el día de convocación o de santa convocación. De tal manera que el Señor fue muerto, o sea, el Señor durante la misma Pascua, Él fue retenido, fue, eh, fue retenido, perdón, y fue también castigado, es decir, fue retenido, fue azotado, fue muerto en la cruz y fue sepultado antes de las 6 de la tarde del miércoles. Y el Señor resucitó antes de las 6 de la tarde del sábado, de ese sábado. Entonces no entiendo por qué algunas personas, incluso cristianas, dicen que el Señor murió un viernes en la tarde y que resucitó el domingo. Si esto ya entra en controversia directa con lo que el Señor dijo a los fariseos cuando habló de que Él iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en, metido en el pez, ¿no? Bien, otra cita que nos dice por qué Jesús resucitó el día del sábado y no el domingo. Lucas 24:1-3 dice, el primer día de la semana era domingo, este sí era domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Claro, era domingo, creo que era domingo como en la madrugada, muy de mañana, dice. Ya el Señor había resucitado porque Él resucitó el sábado antes, bueno, ese sábado antes de que llegara a ser domingo, es decir, sábado antes de las 6 de la tarde. Bien, 13. En Filipos, ¿qué día escogieron para ir al río con el objetivo de orar y predicar? Fíjate, aquí se escogieron, están hablando de Pablo, Silas y Lucas. ¿Y por qué ellos escogieron ir un día específico a orar y predicar? Porque era el día de santa convocación, dice. Y un día de reposo, aquí equivale a sábado, Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos, ¿quiénes? Pablo, Silas y Lucas, fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjate que ellos están predicando la palabra,
están llevando el mensaje de salvación en un día sábado, tal como se debe hacernos tal como debemos hacer nosotros, de ir a la iglesia, de escuchar la predicación, de alabar al Señor, de hacer obras, las obras que el Espíritu Santo quiere, ¿no? 14. ¿Qué costumbre tenía Pablo? Hechos 17, 1, 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Tesalónica, esto queda ya en la parte de lo que actualmente es Grecia, ¿no? Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, del pueblo del Señor. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo. Fíjate que fue un sábado, después regresó el otro sábado y después el otro sábado. Por 3 días de reposo, fueron 3 sábados seguidos, discutió con ellos. O sea que acostumbraba a Pablo hablar acerca de las cosas del Señor en los días de reposo, los días sábados. 15. ¿Quiénes son los responsables en el cambio del día de Santa Convocación? ¿Quiénes son los responsables del cambio del día de Santa Convocación? Jeremías 8:8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Fíjate, unos de ellos son los escribas. Otro versículo que soporta esta pregunta: ¿quiénes son los responsables en el día de Santa Convocación? Deuteronomio 7:25. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí están hablando del líder político que va a venir al mundo y va a cambiar los tiempos, y que él va a someter a la mayoría de la población, es decir, a todos los que no creen en el Señor Jesucristo ni están metidos en su palabra, los va a engañar y va a decir que el día va a cambiar, bueno, va a cambiar o va a querer insistir en el hecho de que ese día de convocación puede ser el domingo o puede ser cualquier otro día de la semana y no el sábado. Fíjate lo que dice aquí Daniel 7:25. Y hablará, está hablando del líder político, es decir, de la bestia del Apocalipsis, ¿no? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto de tiempo y tiempos y medio tiempo equivale a 1 año, 2 años y medio año, o sea, 3 años y medio. Pero bueno, eso es cuestión de otro tema. Bien, entonces ya sabemos que el anticristo también será o es el responsable del cambio de día de Santa Convocación. Los escribas, bueno, la bestia o el anticristo. Ahora vamos a Sofonías 3:4. Dice: sus profetas son livianos. O sea que los profetas también. En el Antiguo Testamento, en el pasado, cambiaron esto y lo van a volver a cambiar los profetas falsos, ¿no? Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, transgresores de la ley de Dios. Eso de prevaricadores quiere decir que son transgresores, transgreden la ley de Dios, ¿no? Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Entonces fíjate, profetas, sacerdotes, en fin, hombres prevaricadores, también son los que van a cambiar o han cambiado ese sábado por el domingo. Porque eso, el cambio del sábado al domingo sucedió como en el año 300 algo, por allá donde había un emperador Constantino que fue el que cambió estos tiempos y cambió las leyes. Y ahora el anticristo, o sea, el líder político, la bestia del Apocalipsis, es el que va a cimentar estas bases para que la gente no adore a Dios dentro del día que Él especificó que teníamos que adorarlo.
Bien, y un último versículo de esto de quiénes son los responsables del día de Santa Convocación, lo encontramos en Ezequiel 22:26. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley. Fíjate, los sacerdotes, ¿m? Los líderes espirituales en el Antiguo Testamento y los líderes espirituales también en este Nuevo Testamento, ¿m? En esta época, en este tiempo. Sus sacerdotes violaron la ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo, aquí equivale a sábado, apartaron sus ojos, y yo he sido profanado. Fíjate, eso de ser profanado es tratar algo sagrado sin el debido respeto. ¿Mm? Y yo he sido profanado en medio de ellos. Bien, entonces ya tenemos esos 4 versículos que son el soporte de la palabra de Dios para determinar quiénes son los responsables en el cambio de día de Santa Convocación. ¿Mm? Incluso la misma iglesia del Señor Jesucristo. Muchas personas que dicen que son cristianos. Bien, 16. ¿Qué es el sábado para los cristianos? Fíjate, ¿qué es el sábado para los cristianos? Ezequiel 20:20 y lo vamos a leer desde la Reina Valera 2015. ¿Mm? Porque aquí ya viene, santifiquen mis sábados, no dice santifiquen mis días de reposo. Ezequiel 20:20. ¿Qué es el sábado para los cristianos? Dice, santifiquen mis sábados y serán una señal entre mí y ustedes, para que sepa que yo soy el Señor su Dios. Fíjate, es una señal entre mí y ustedes. Está hablando con el pueblo de Dios. En este caso estaba hablando con Israel. Bueno, con Israel, con los judíos. Pero ya esto abarca a toda la iglesia del reino del Señor Jesucristo alrededor del mundo, ¿no? Que es una señal entre mí y ustedes. Esta señal, este cuarto mandamiento de guardar el sábado, de acordarnos de guardar el día de descanso y mantenerlo santo, esto será algo significativo en todos estos últimos tiempos, porque las personas que verdaderamente estén convencidas de que tienen que guardar los mandamientos de Dios, van a tener que dejar sus trabajos, van a tener que apartarse de sus negocios los días sábados, que generalmente es cuando se mueve más que todo el comercio en el mundo. Las personas que estén convencidas de esto son las que verdaderamente se van a convertir en el pueblo de Dios y a la postre pues son los que van a ser llamados como reyes y sacerdotes porque cumplieron la totalidad de los mandamientos. No será fácil porque muchas personas van a tener que dejar sus trabajos por esto, por esta señal que hay entre mí, dice, entre mí y ustedes. Bien, y la última pregunta de este tema de día de Santa Convocación es la 17. Dice, ¿hay en el Nuevo Testamento alguna orden para guardar el domingo? O sea, en el Nuevo Testamento, ¿hay alguna orden para guardar el domingo? Mateo 5:17. Dice, no piensen que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, el Señor no vino para abrogar, no vino para abolir, no vino a suprimir ninguna de las leyes del Antiguo Testamento, las leyes morales o espirituales. ¿Sí? Él no vino a cambiar nada, simplemente he venido a cumplir, dice, ¿no? Entonces vino a cumplir el sábado, que también se dio en el Antiguo Testamento. No piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bien, bueno, esto de la ley, ¿sí me entiendes? La ley que debemos cumplir nosotros son las leyes morales, las normas morales, las leyes espirituales de Dios, ¿sí? Son los 10 mandamientos que están ahí.
porque hay 613 leyes mosaicas, las leyes que el Señor le dio a Moisés para que cumpliera ese pueblo. Pero la mayoría de estas leyes eran para los levitas, ¿sí? Era mientras se tenía que sacrificar los corderos para que el Señor perdonara los pecados de cada una de las personas de su pueblo. Estas leyes ya fueron abolidas, pero las que no fueron abolidas son las leyes espirituales y leyes morales contenidas en los 10 mandamientos. Y de ahí se deriva otra cantidad de leyes espirituales o leyes morales que nosotros debemos cumplir. Bien, iglesia, entonces vamos a dejarlo ahí, estas 17 preguntas con sus respectivas respuestas bíblicas. La próxima semana tendremos otro nuevo tema, ¿sí? Y vamos a incursionar en el espiritismo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del espiritismo? O sea, la palabra de Dios responde. ¿Qué nos responde la palabra de Dios, la Biblia, en relación al espiritismo?